y ya con eso lo acabamos. ¿Cómo ve, maestra, para que ya mañana los chicos puedan seguir con lo que tiene pendiente? Sí, sí. Reverso. Ok, pues vamos a darle. A ver, Miriam, Sí, ¿estás en sala? sí. Miriam, una pregunta para ti. ¿Tú qué haces en un minuto en internet? O sea, te has puesto el reto de preguntarte qué puedo hacer en un minuto en internet? No lo había hecho, pero pues bastantes cosas. Puedes empezar por investigar, descargar, navegar. ¿Y cuántas aplicaciones has tenido abiertas usando internet al mismo tiempo? Uy, yo creo que sí, unas, incluso 10. ¿Y te has puesto el reto de hacer o medirte cuántas actividades puedes hacer al mismo tiempo en internet en un minuto? No. Gracias, Miriam. A ver, otro que nos pueda apoyar. A ver, escoge a alguien, Miriam, del 1 al 5, 10, 15, 20. 16. El 16, 5, 10, 15, 16. En Sandoval, Carmona. ¿Andas por allá? Gracias, Miriam. Sandoval, ¿andas por allá? No, creo que no está. Otro número, Miriam. 10. El 10. Esto va en función de cómo los tengo yo ordenados en mi pantalla. El 10 es Miranda Ferreira Joshua. ¿Andas por ahí, Joshua? Aquí presente, profe. La misma pregunta, Joshua. ¿A qué reto, qué es lo máximo que has podido lograr hacer en un minuto en Internet? Creo que hacer mi tarea mientras juego videojuegos. O sea, tú mano derecha ChatGPT, mano izquierda, dale, 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 que vamos a ganar, ¿cierto o no? Sí, literal. ¿Y te has imaginado qué pasaría si todos hacemos lo mismo que tú al mismo tiempo con todas las personas que tenemos la posibilidad de poder estar en Internet? Así como de cosas que Juan Polanco te pone a preguntar. ¿Qué pasa en un minuto en Internet? ¿Tú te has dimensionado qué estaría pasando en un minuto todos los usuarios conectados al mismo tiempo? Demasiada información. Demasiada información, efectivamente. Solo dos cosas has hecho, ¿no? Tarea y juegos. ¿En algún momento has hecho una tercera acción? A lo mejor de forma pasiva, no sé, escuchar música, ver video. Sí, siempre lo hago. Bueno, ¿Y hacer cuál? clase, ¿no? Sí, sí, obvio, porque si lo estuvieras haciendo ahorita, tache, ¿no? Pero la pregunta de hoy para ustedes en general es, ¿qué está pasando en Internet en un minuto? O sea, ¿qué todo lo que estaríamos planteándonos? Y para eso les tengo un video, nada más permítanme, les comparto. ¿Ya pueden ver mi video, chicos? Sí, profe. Perfecto, vamos a ver qué pasa en un minuto. ¿Qué pasa en el Internet en un minuto? Mientras ves este video, en Internet, la gente preguntará 2.4 millones de preguntas a Google, 500 nuevos sitios de web serán creados, 77.160 horas de Netflix son vistas, Pornhub recibe 64 millones de visitantes cada día, eso es 44.000 por minuto, o 729 cada segundo, 347.222 tweets son enviados, 46.860 fotos son subidas a Instagram, eso es 781 fotos por segundo con usuarios dándose 1.7 millones de likes. Usuarios de Facebook publicarán 4.166.667 veces, con Facebook ganando $23.000. 284.722 snaps son creados. 400 horas de YouTube son subidas, lo cual equivale a 65 años de video al día. ¿Y tú viste este video? ¿Y te suscribiste? ¿Se habían puesto a preguntar qué tanto puede pasar en un minuto? A ver, levanta la mano para que participemos. ¿Quién los han mandado a la friendzone en menos de un minuto?
Ahora resulta que todos tienen amor. Voy a levantar mi manita. ¿Qué puedes hacer en un minuto en Internet? Esa es la pregunta de hoy. Y la segunda, ¿qué tiene que ver eso con lo que vimos la semana pasada? Ahora sí, pregunta de clase. ¿Quién será? Joshua, dime un número. 2. El 2, pues yo. Pero está bien, vámonos con, ¿cómo se llama este? Jesús Enrique López Ruiz. ¿Andas por ahí? Jesús Enrique. Ande, Buenas tardes, Jesús. ¿Qué vimos la semana pasada? de la semana pasada fue lo de no MySQL, ¿no? Efectivamente, ¿qué te acuerdas? Mm, mm, a ver, más o menos de su funcionamiento, Ujú. ¿Qué más? que son más para sistemas veloces, pero a cambio de que no son en tanto tiempo real, sino se tardan un poquito en actualizar. Perfecto. ¿Algún otro punto, Jesús? No que, o sea, sí hay más, pero no me acuerdo ahorita en este momento. Ok, no te preocupes. Dime un número para que un compañero o compañera te ayude. A ver, el uno. Santiago Cruz. ¿Estás por ahí? Gracias, Jesús. Santiago. 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 Nada. Vamos a ver qué pusieron. Vamos a descargar uno de los que hayan entregado para ver qué hicieron. Reyes Navarro. Les voy a compartir algunos audios que los compañeros subieron de la actividad para que podamos revisar o tener un punto de referencia para darle al siguiente punto, ¿va? Vamos a ver qué nos dice Telles. Lo que yo entendí de NoSQL es que es un tipo de base de datos que no tiene una lógica. Por ejemplo, las principales redes sociales se dieron cuenta que en sus sistemas no se necesitaba demasiada lógica para que funcionen sus programas, pero gracias a las bases de datos que usaban, que era SQL, se tardaba demasiado para hacer una consulta. Además que, ese tipo de base de datos no resistía tanta información y al final se tardaba una eternidad en hacer una sola consulta. Entonces la solución fue usar bases de datos no SQL porque estas son específicamente para guardar muchos datos sin demasiada lógica y son más eficientes al pedir consultas. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven esto? ¿Realmente una base de datos necesita una lógica o no necesita una lógica? ¿Quién me comparte? A ver, Santiago, ¿cómo ves lo que tu compañero subió? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Que le faltó algo? ¿Andas por allá? Creo que no hay nadie. Jesús, échame otro número para que veamos qué onda. Dos cosas. Santiago me dice que tiene problemas ahorita y el número ya seamos un 14. Un 14, excelente. Gracias, Jesús. Nada más date pendiente que si te puede compartir si lo puede compartir en el chat, Bueno, profe, que aprendió la semana pasada. ¿Qué pasó, Santiago? perdón, es que tuve dificultades técnicas, apenas si me estoy entrando por chat. Ah, perfecto. ¿Qué No pasó? te preocupes, ya escogimos a otro incauto, pero ahorita regreso contigo. Ah, ok. 10 y 14. Ramírez Hernández Ángel Jesús, ¿andas por allá? Sí, profe, sí. Perfecto. De lo que acabas de escuchar de tu compañero Telles, ¿qué opinas? ¿Qué le hizo falta? ¿Le sobró? ¿Le faltó? Bueno, yo creo que también puedo un poco incluir la historia de cómo fue que se llegó a descubrir no MySQL, Ujú. pero por lo general creo que se tomó un buen punto para compararlo con el MySQL normal, porque se compara la cantidad de datos y cómo influye en las consultas. Efectivamente, ¿no? Inclusive, bueno, yo con lo que estuviera en un poquito de desacuerdo es con esto de una lógica.
O sea, todo uso de un recurso tecnológico en el manejo de la información necesita una lógica. A lo mejor no es una lógica tan estructurada, tan profunda, pero sí hay un tema ahí con lo que el compañero dice, es que no necesitamos una lógica para una base de datos. Sí se necesita una lógica. El hecho de emplear recursos tecnológicos para la toma de decisiones requiere una lógica. ¿Qué es lo que sí está proponiendo tu compañero para uso masivo de datos, que como bien decía en las redes sociales, y que se deben de estar midiendo? O sea, inclusive, aunque no tuviéramos una lógica para el proceso del diseño de la base de datos, sí necesitamos una lógica para su medición, porque si nos dedicamos al área de programación, constantemente tenemos que hacer esta transformación de estas estructuras de una forma de presentar los datos. Y es, bueno, es lo que yo pienso de lo que el compañero subió y efectivamente coincide con lo que tú hiciste. Pero aprovechando que ya estás aquí, vamos a escuchar uno más y vamos a compartir. ¿Te parece? Permíteme, voy a compartir pantalla. Este es de Cruz Ortiz Santiago. ¿Qué es NoSQL? NoSQL, abreviatura de Not Only SQL, hace referencia a un conjunto de sistemas de bases de datos no relacionales que surgieron a partir de la década de los 2000. Estas bases de datos fueron diseñadas como una alternativa a los sistemas relacionales tradicionales, ofreciendo mayor flexibilidad, escalabilidad y rendimiento frente a los desafíos del manejo de grandes volúmenes de datos. A diferencia de las bases de datos relacionales, que dependen de un esquema fijo y utilizan el lenguaje SQL, NoSQL propone una estructura más dinámica y distribuida que responde mejor a las necesidades de las aplicaciones modernas. Origen e historia de NoSQL. Aunque el término se usó por primera vez en 1998 por Carlo Strozzi para un sistema muy específico, fue en 2009 cuando realmente empezó a sonar fuerte. Eric Evans retomó el nombre para hablar de un nuevo grupo de bases de datos pensadas para trabajar con montones de información en Internet. Desde entonces, NoSQL se volvió muy usado por empresas gigantes como Google, Facebook o Amazon. ¿Por qué surge NoSQL? El surgimiento de NoSQL está estrechamente ligado a las limitaciones que empezaron a mostrar las bases de datos relacionales tradicionales. A medida que las aplicaciones web y móviles crecieron en complejidad y volumen de usuarios, los sistemas relacionales se enfrentaron serios problemas de escalabilidad. Estas bases, diseñadas para escalar verticalmente, mejorar el hardware de un único servidor, no podían seguir el ritmo de crecimiento exponencial del tráfico ni adaptarse con facilidad a estructuras de datos cambiantes. Además, las aplicaciones modernas requerían estructuras de datos más dinámicas, algo difícil de lograr con los esquemas rígidos del modelo relacional. Otro factor clave fue el auge de las startups y el desarrollo de software ágil, donde los requerimientos cambian constantemente. En este contexto, el modelo de datos flexible y la escalabilidad horizontal que ofrecía NoSQL se convirtieron en ventajas competitivas clave. Características principales de NoSQL. Una de las cosas más geniales de NoSQL es que no te obliga a seguir una estructura fija. Puedes guardar información como mejor se te acomode, y si necesitas cambiar algo, no tienes que reconfigurar toda la base de datos. También se adapta muy bien a proyectos que crecen rápido, ya que se puede escalar horizontalmente, es decir, se le pueden sumar servidores para aguantar más tráfico sin tener que comprar un super servidor carísimo. Otra ventaja es que permite muchas lecturas y escrituras al mismo tiempo sin que todo se trabe. Esto es ideal para apps o servicios con muchos usuarios conectados al mismo tiempo. Diferencias con las bases de datos relacionales. Las bases de datos tradicionales usan SQL, guardan los datos en tablas y tienen reglas muy estrictas. Funcionan perfecto para cosas como bancos o sistemas donde todo debe ser exacto y ordenado. NoSQL, en cambio, es más flexible. No necesitas un esquema fijo y está hecha para soportar cambios constantes y muchos usuarios. Eso sí, en lugar de asegurar que todo sea 100% consistente en todo momento, a veces acepta que haya una pequeña diferencia temporal con tal de mantener la velocidad y disponibilidad. Es decir, no siempre cumple con todas las reglas de seguridad de datos como SQL, pero gana en rapidez y escalabilidad. Tipos de bases de datos no SQL. Existen varios tipos, cada uno con su estilo. Documentales, como MongoDB, guardan la información en documentos parecidos a archivos JSON. Son fáciles de leer y muy flexibles. Clave valor, como Redis, funcionan como un diccionario. Tienes una clave y su valor.
Son súper rápidas y útiles para cosas como guardar sesiones de usuario o hacer cachés. Columnar. Como Cassandra, están hechas para manejar muchos datos en diferentes columnas y trabajar con ellos a gran velocidad. Se usan en análisis de datos a lo grande. Grafos, como Neo4j, sirven para manejar relaciones complejas, como las conexiones entre amigos en una red social. Son muy buenas para cuando lo importante es cómo se relacionan los datos entre sí. Ejemplos populares de NoSQL. MongoDB es una de las más usadas. Guarda los datos como documentos y es fácil de usar, sobre todo para proyectos web. Redis es súper rápida y se usa mucho para guardar cosas que cambian constantemente, como sesiones, mensajes o datos temporales. Cassandra es ideal cuando necesitas que tu sistema esté disponible siempre, incluso si se cae una parte del servidor. Neo4j es perfecta para trabajar con datos conectados, como mapas, rutas o redes sociales. Ventajas de NoSQL. Las bases de datos NoSQL ofrecen múltiples beneficios en escenarios modernos. Su capacidad de escalar horizontalmente permite afrontar grandes volúmenes de tráfico sin necesidad de sistemas costosos. La flexibilidad de su modelo de datos permite adaptarse rápidamente a nuevas necesidades, sin reestructurar la base. Además, su diseño distribuido garantiza alta disponibilidad, incluso ante fallos de hardware. En cuanto al rendimiento, NoSQL está optimizado para consultas rápidas y masivas, lo que lo hace especialmente útil en aplicaciones de Big Data, análisis en tiempo real o sistemas con interacciones simultáneas de miles de usuarios. Desventajas y retos de NoSQL. No todo es perfecto. Como NoSQL no sigue las reglas clásicas de seguridad y precisión de los datos, a veces puede haber inconsistencias temporales. Además, como no hay un estándar único, cada base NoSQL funciona diferente, lo que puede complicar las cosas si decides cambiar de sistema. Y claro, también implica aprender cosas nuevas, porque es un modelo distinto al que muchos desarrolladores están acostumbrados. Usos modernos y conclusiones. Hoy en día, NoSQL es ampliamente utilizado en aplicaciones que exigen gran agilidad, como redes sociales, plataformas de análisis en tiempo real, dispositivos IoT y servicios que gestionan grandes volúmenes de información. Empresas como Google, Facebook, Amazon y Netflix dependen de estas tecnologías para sustentar sus operaciones diarias. En conclusión, NoSQL no busca reemplazar completamente a las bases de datos relacionales, sino complementarlas y ampliarlas en contextos donde la velocidad, la flexibilidad y la escalabilidad son prioritarias. En un mundo donde los datos son más variados, cambiantes y voluminosos que nunca, NoSQL se posiciona como una herramienta esencial para el desarrollo de aplicaciones modernas y robustas. Súper bien, ¿ah? Qué bárbaro. Santiago con todo, cátedra. A ver, ¿quién tenía la participación? Yo no me acuerdo. Sí, profe. Ah, ¿cómo ves este audio, Ángel? Yo también lo veo un poco más completo. O sea, aparte de que dura más, ahora toca más puntos. Por supuesto. ¿Y qué es con qué lo complementarías? No sé, yo la verdad lo sentí un poco muy completo. No tengo, creo que nada más que agregar. Muy bien, perfecto. Muy bien, Santiago, digo, espero que realmente haya sido un proceso de investigación y no ChatGPT, pero pues eso lo vamos a poder evaluar con la siguiente actividad. Gracias, Jesús. Vamos a trabajar esto, fíjense. ¿Se acuerdan de la pregunta inicial que les puse al inicio de la sesión? Pues resulta ser que hay un material que los voy a compartir, ahorita se los pongo en el chat, y pues nos indica más o menos cuál es la forma que hoy por hoy estamos utilizando la gran cantidad de información que se genera en Internet. ¿Por qué me llama mucho la atención esta información y por qué se las hago partícipe? Porque cuando nosotros hacemos el entendimiento del uso de datos, no solo tenemos que pensar en un usuario que tiene una necesidad, sino también en las interfaces que se van a requerir para el uso de datos masivos que surgen en Internet. Lo que nosotros estamos haciendo en la actualidad con ustedes es plantearle el uso de una base de datos relacional en un contexto de una aplicación a nivel escritorio, donde ustedes van a poder gestionar este resultado en su proyecto integrador. Y como la maestra les está proponiendo el uso de consultas a través de MySQL como un gestor de base de datos, ahora relacionales, porque tú tendrías que tener la diferencia entre relacional y no relacional, y en este caso, los NoSQL.
¿Por qué además tendrías que estar como pendiente del uso de datos masivos? Porque esta información, al tener el elemento, tú cuando llegues a quinto semestre vas a empezar a plantearte la posibilidad de que tus proyectos no solo sean en un entorno cerrado, como podría ser una aplicación de escritorio, sino también en una aplicación que sabe abrir a una interactividad que el Internet te la va a proporcionar. Y junto con ello, casi estoy seguro que tú estarás pensando que tu proyecto se va a complementar con el uso de una red social. Además de eso, el hecho de que tú tengas esta información a mano te va a permitir entender cómo el uso de datos masivos requieren un entendimiento en dos vistas. La primera, qué hardware necesitamos para poder almacenar esta gran cantidad de información y cuáles son los softwares mejor recomendados para ese proceso. Un dato que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención fue que Facebook es el tercer sitio web más visitado del mundo. Y ojo, esto estamos hablando del 2024, por ahí ha de andar TikTok, no sé si lo logran ver, lo voy a poner un poquito más amplio, dice TikTok, alcanzó 1 millón de usuarios activos en solo 5 años, Facebook tardó 8, o sea, ese TikTok está revolucionando el concepto de uso masivo de datos por la interactividad que se nos dio en el COVID y junto con ello, hoy por hoy tenemos elementos sensoriales en una aplicación de móvil donde solo vemos una capacidad de retención de 40 segundos, 1 minuto, de un video que nos están presentando. Instagram sigue siendo una de las redes sociales más populares en el mundo y casi 3 millones de personas entran a YouTube cada mes. Y eso pensando en el hecho de la interactividad, porque es el segundo sitio web más visitado por el mundo, de acuerdo a información de Google. ¿Por qué te traigo a colación esto? Porque si bien es cierto, tú estás pensando en un sistema que te va a dar la solución en el uso de datos, en una administración de datos, a través del uso de una tabla relacional, no tienes que dejar de perder en vista que el consumo de datos en la gente que va a poder utilizar tus aplicaciones también requieren ser evaluadas y necesitadas desde la perspectiva de un programador. Ahorita tú estás en cuarto semestre, cuando llegues a quinto semestre, pues se te van a dar otras herramientas que te permitan el uso masivo de esta información. Y esa es la razón por la cual la maestra en este conjunto nos plantea el por qué es importante que tú tengas este conocimiento de cómo gestionar las bases de datos bajo estas dos grandes perspectivas. Vamos a retomar lo que vimos la semana pasada. Les comparto el link para que podamos estar todos en el mismo punto. Al finalizar la sesión, permítanme, al finalizar la sesión les voy a pedir que me hagan una infografía de la información que estamos presentando. Vamos a acotar algunos puntos que la semana pasada quedaron como muy al aire. Lo vamos a acotar en las grandes 4 categorías para identificar las notas SQL y a partir de ahí podemos hacer este ejercicio. Este ejercicio, maestra, ¿podemos hacerlo en equipo o yo pensé en individual, pero pudiera ser en equipo, ¿cómo ve? Sí, sí puede ser en equipo, pero ¿querías como formar salitas? ¿O algo así? No, lo digo ¿No? para la infografía, no, lo digo para Ah, la infografía de cuando entregan la infografía, que lo entregan en equipo, en equipo, ok. que sean los equipos de sus proyectos para que podamos optimizar Ah, tanto la vale, información como la calificada, ¿cómo ves? está bien. Ujú, sí. Entonces la entrega va a ser en equipo, va a ser en una semana y tiene que ver con todo lo que vamos a hacer. La información que vamos a tener como base ya se los planteé, gracias maestra, ya se los planteé en el chat. Nada más déjenme, lo corroboro. Confírmeme si ya pueden visualizar la información. Es un repositorio de Amazon Web Service. ¿Lo pueden visualizar? No, Lo mandé en el chat. Ahorita ya lo pueden ver en mi pantalla, pero ustedes en el chat ya pudieron tener acceso. Sí, profe. Excelente. Bien. De hecho, este material la semana pasada se los compartí, pero fue así como, ahí está, léanle y vamos bien.
Pero bueno, recordando lo que vimos la semana pasada, y como bien comentaba su compañero, las NoSQL son bases de datos personalizadas que están diseñadas para un modelo de datos específico. Ojo con este primer punto, modelo de datos específico y que almacenan esquemas flexibles para aplicaciones modernas. O, como bien comentaba en el audio de su compañero en un principio, pues surgen a partir de la escalabilidad, el rendimiento y la rentabilidad del uso de los datos que se dan en un concepto de Internet, donde se dan al mismo tiempo. Además, estas bases de datos son ampliamente reconocidas porque son fáciles de desarrollar. Esto a través de un gestor y tiene la principal funcionalidad y rendimiento a escala, lo que puede plantearse en ¿cuáles serían las ventajas? El compañero decía, no, pues una de las ventajas es que tiene un modelo flexible, que se puede utilizar en redes sociales y que se enfrentan desafíos en el manejo de uso de datos masivos. Sin embargo, estas bases de datos están diseñadas específicamente para modelos de datos no relacionales y que tienen un esquema flexible a partir de la funcionalidad y el rendimiento. Pero, ¿cuáles serían estos puntos? Flexibilidad. Cuando yo estoy hablando de flexibilidad en NoSQL, se refiere a esquemas que permiten un desarrollo más rápido e interactivo. Como ustedes bien, todo lo vivenciamos en el uso de las redes sociales, pues tiene un modelo que te permite una interactividad en tiempo real y junto con ello la interactividad se hace en un proceso de masificación que constantemente está reteniendo datos de tal manera que te pueda permitir el uso semiestructurado y no estructurado de este. A eso se refiere un elemento flexible. La otra es la escalabilidad. Específicamente se plantea que es un diseño horizontal utilizando clústeres distribuidos de hardware. Como yo les comentaba al principio, el uso de una gestión de datos se tiene que ver a nivel hardware y a nivel software. Nosotros a nivel software en el área de programación podemos utilizar los gestores, sin embargo tenemos que tener claridad de que existen elementos físicos que te permiten guardar esta información y que la gran mayoría en la actualidad se utiliza a través de proveedores en la nube como Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud, que son los que manejan estas operaciones de información en segundo plano y que te permiten dar una gestión de un servidor que ellos tienen de forma física, pero que te dan un proceso de intermediación para el uso de datos. El otro es el alto rendimiento. Las bases de datos NoSQL están optimizadas para estos modelos o patrones específicos. Nosotros ya tenemos identificado, por ejemplo, cuando alguien sube un video en Facebook, a ver quién me puede apoyar. ¿Cuáles son las 3 formas de poder decir si ese video me gustó o no me gustó? ¿Me gusta, no me gusta o qué más? ¿Quién me apoya? Participantes, a ver, Hugo, ¿cuáles son las acciones que puedes tener tú cuando ves un contenido y te gustó? O sea, ¿cuáles son las acciones que puedes tener? Darle like, Like, ¿qué más? poder compartirlo, Efectivamente. guardarlo. Ajá. Y pues me Te falta encanta. uno que es el más obvio. ¿Ah? El no me gusta. No comentar. Me El gusta, no me comentar. gusta, claro, ¿no? Efectivo, gracias. Eso se refiere en un proceso de escalabilidad. O sea, nosotros no solo tenemos que estar planteando en cómo se van a utilizar estos servicios, sino además el cómo lo vamos a utilizar a través de patrones de acceso específico. O sea, todos sabemos que para entrar a una red social nos piden una autentificación, un usuario y una contraseña, y todo mundo lo utiliza. Entonces, no tendríamos que estar haciendo un proceso más que una vez de una generación de un registro y a partir de ahí la autentificación. Altamente funcional porque estas bases de datos se proporcionan a través de APIs, que son los puntos de intermediación entre los gestores de los servidores con el uso de la información específica de la aplicación.
¿Cuáles son y en qué momento debo de considerar estas bases de datos, ¿no? Se deben utilizar para crear una amplia variedad de aplicaciones móviles, Internet de las cosas, juegos y web de alto rendimiento. Hoy por hoy ustedes están haciendo proyectos a nivel aplicación de escritorio, ¿no? De alguna forma, y quizás a través de la maestra Albita estén desarrollando como las primeras interacciones de poder utilizar datos no solo en un entorno controlado, sino en un entorno abierto. Para eso también tenemos que saber que existen la administración de datos en tiempo real. Todas estas gestiones de uso de datos masivos te van a llevar siempre a una gestión de datos en tiempo real, utilizando principalmente la personalización y las experiencias de los usuarios en el uso de estos datos. Por ejemplo, ¿ustedes sí saben cómo funciona Disney Plus? ¿O por qué ha tenido por qué ha logrado alcanzar inclusive a Netflix en su elemento de interactividad? A ver, ¿quién me puede comentar? Damián, ¿estás por allá? García, Garcés. Damián, ¿andas por allá? ¿Tienes Disney Plus, Damián? ¿En tu casa? ¿No tienes Disney Plus? Casi no te escucho, más bien casi no te entendemos, Damián. Voy a cambiar de persona porque casi no te entiendo. A lo mejor es mi internet. ¿Se me escucha? Ah, sí, mejor. Ahora sí. Sí, profe, sí tengo. Ok, ¿y qué has visto en el último tiempo? A ver, cuéntanos. No, es que casi no veo Disney Plus. Ahora resulta que todo el tiempo están estudiando Es que no, y están haciendo el proyecto. estaba viendo otra, pero en Amazon Prime. Es así. Ok, si quieres hablamos de Amazon Prime, no necesariamente tenga que ser Disney Plus. Bueno, Ok, Amazon Prime, ¿qué has visto? la última serie que vi se llamaba Mentiras. ¿Y cuánto tiempo invertiste allí, Damián? Como la mitad de un día más o menos. O sea, te echaste todos los capítulos, los 8 capítulos. Qué bárbaro. Me la aventé. ¿Y todo para qué? Para que tengas temas de conversación y tú. Pues para que me salga en TikTok. Me salen un buen de cosas en TikTok. Bien. Basado en esta experiencia que tuviste, Damián, ¿por qué crees entonces que Amazon Prime utiliza una administración de datos en tiempo real? O sea, pienso ahora como programador, no lo pienses como usuario, sino como programador. ¿Realmente qué está haciendo Prime en esa experiencia de usuario en Mentiras, la serie? No sé, como relleno, a que vea más contenido. Efectivamente. O sea, no solo ya te midió por el contenido que estás viendo, sino por el tiempo que invertiste, ¿no? Dijiste que mediodía, ¿no? ¿Te echaste todos los 8 capítulos? Sí, bueno, repartido entre 2 días. Ah, ok. Y estoy seguro que lo hiciste en hora como muy de noche o muy de la mañana, ¿o a qué hora lo hiciste? Justo en las mañanas y en las noches de la mente. De hecho, me dormí como hasta las 3 para acabar. ¿Tú sabías entonces que a Prime, seguro sí lo sabes, ¿no? Pero ¿tú sabías que Prime ya te midió todo lo que hiciste? Sí, no, pues sí. ¿Qué midió además de tus 8 horas invertidas en Mentiras el musical? O sea, a lo mejor como el género de series que me gusta ver. Efectivamente, ¿qué más? Ya se nos va a ir el Zoom en un minuto. Si se corta, nos volvemos a conectar. Pero ve pensando, Damián, porque fíjate, no solo te midieron lo que viste, sino cuánto lo viste, en dónde lo viste, desde qué dirección IP te conectaste, a qué horas te conectaste. Inclusive ya hicieron un modelo predictivo en tiempo real de lo que, de acuerdo a ese contenido, tú pudieras seguir viendo. Y de los 8 capítulos, ¿cuál más te gustó? Es que la neta todos están bien buenos. ¿Cuál más te gustó, Damián? Sé honesto. Póngale que a lo mejor como... Pues el último está chido. Ok. Chicos, se va a acabar. Perdonen. Sí,
Sí, no se preocupen, maestra, sí, ya les había dicho. Ahorita que se acabe, nos volvemos a Nos conectar y vemos sigo después. contigo también. No, todavía no hemos acabado, ¿oíste? Sí, profe, sí. ¿Ya andas en la sala, Damián? Para continuar. Hola, hola, Damián, ¿ya estás en la sala? ¿En la sala? Ya llegué, profe, ya llegué. ¿Por qué lo viste? ¿Por qué viste Mentiras el musical, Damián? ¿Qué te llevó Ah, a él? esa es buena pregunta, porque pues así un día que estaba pues, viendo TikToks acá, ¿no? Me salió justamente un anuncio y como hay dos actores que me gustan mucho, pues lo vi y dije, ah, no, pues ha de estar chida, ¿no? Y ya me metí a verlo. Sí, pues sí, me enganchó la neta. Definitivamente. Y fíjate que ahorita viendo con todo este ejercicio que estamos haciendo, encontré en honor a las 8 horas invertidas de tu vida en este contenido. Nada más déjame tratarte de quitar Ahora. los anuncios. ¿Y qué tiene que ver con esto? Fíjate, en menos de una semana dice, Latinoamérica rompe el reto histórico de Prime, porque hay una lista que ha sido inmediata y contundente. La serie se ha posicionado en los 5 top, al menos en 14 países. ¿Cómo pudieron saber eso también? Basado en datos, dime, ¿qué modelo de datos utilizaron para que pudieran saber que se colocó en el top número 5 en Latinoamérica? ¿Damián? ¿Andas por allá? Ah, sí, perdón, es que no podía darle. Pues me imagino que, no sé, o sea, como usaron como de no SQL, ¿Y qué midieron? pues toda la cantidad de personas que vieron la serie, porque bueno, me imagino que de por sí lo miden porque siempre te sale, no, top 10 de series en México. ¿Qué más pudieron? Tú ahora piensa como programador, si a ti te pusieran el reto de, tú me tienes que medir el contenido de Mentiras en Musical, ¿qué elementos pudieras considerar para hacer esta medición? Ah, pues no sé, las veces que una persona, bueno, las veces que le dan ahora sí que pues, a ver la serie, ¿no? ¿Qué más? Como un contador, una especie de contador. Como una especie de contador. Pues sí, ¿qué más? No, y pues de ahí pues ahora sí que recabándola a lo mejor en una base de datos y comparándola con otras series y de ahí pues sacando cuál es la más lista, cuál es la... Efectivamente. Entonces necesitaríamos un patrón que me permita una personalización y una experiencia de usuarios en este uso de datos.
porque en realidad lo único que te están haciendo, además de poderte medir en la experiencia del contenido que tú pudieses visualizar, están utilizando una biblioteca de contenido que ya está en un repositorio. O sea, lo único que están haciendo es abrir la posibilidad en un tiempo real, a través de una gestión de datos, que se pueda ver un contenido en más de un televisor, vamos a decirlo así, en más de una cuenta, y que además se esté midiendo por elementos que tengan que ver con la visualización del contenido, y además un tipo de caché, vamos a llamarlo así, que te permite inclusive continuar la serie en donde lo dejaste, ¿cierto o no? Sí. Por supuesto. Y eso tiene que ver mucho con esta posibilidad, gracias Damián, con esta posibilidad de poder hacer esta relación de datos. En general, nosotros lo que estamos haciendo es una relación de datos a través del uso de un modelo de patrones. Y este modelo de patrones, pues en realidad es lo que le da sentido al uso de base de datos en no SQL, porque en realidad no hay un modelo de datos que sea específico y que todo el mundo tenga que utilizar, como por ejemplo el modelo de datos relacionales, donde nosotros tenemos que tener una tabla, tenemos que tener una ID, que tenemos que tener campos. Aquí se puede utilizar un modelo que te permita administrar esa interacción de uso masivo de datos en aplicaciones que requieren estas grandes cantidades de volúmenes, y que te permitan además una flexibilidad en esta relación. Y para ello, entonces, me voy a saltar un poquito para acá. Tendríamos que tener entonces con claridad que existen 4 tipos de base de datos no SQL, y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, porque además de permitirte el uso masivo de datos en este proceso de interacción, tienen una funcionalidad específica que le permite tener un modelo flexible en la gestión, administración y distribución de estos datos. La primera es base de datos de clave valor, que al texto dice: estas son altamente particionables. ¿Qué significa? Damián, dime un número del 1 al 20 para que alguien más participe. Damián. Del 1 al 20, pues no sé, el 20, a ver, el 20. El 20. Celsin, Elena, Zavala, ¿andas por allá? Sí. Excelente. ¿Qué sería un dato particionable? ¿Cómo te dicen, Elena o Celsin? Elena. Elena, va. Sí, porque sí te ubico, estás en el equipo donde está Miriam, pero no, creo que casi no había un soldado. Pero bueno, dime, Elena, ¿qué es un dato particionable? Pues sería como los datos que van registrando las marcas en este caso, para hacer como una estadística. Es lo que veo yo, bueno, lo que pienso. Claro, por ejemplo, retomando el ejemplo de Damián, ¿no? Él vio la serie, son 8 capítulos, y estos 8 capítulos se pueden particionar en cuáles serían los indicadores para poder particionar esos capítulos. Depende de cuántas vistas tenga y cuántas interacciones. Efectivamente, entonces interacción es una forma de particionar. ¿Qué otra forma hay? Hay muchas formas de particionar. Por ejemplo, Solo sería como en la serie o en general, o sea, por ejemplo, un contenido audiovisual, ¿cómo lo pudieras particionar? dándole like o comentando, compartiendo o así. Esas son formas de interacción, pero bueno, también sirve para partición. Imagínate, si tienes un capítulo de 40 minutos, el factor de partición pudiera ser el tiempo. Sí, porque depende de la persona que lo vea completo o no. Efectivamente. Y si tú dentro de esa partición de tiempo los puedes manejar por escenas, ¿también podría ser una forma de particionar? Pues se va viendo como en estadísticas cuando más o menos se ve el capítulo, si se ve completo, si se ve por pedazos o así.
o por cuadros. No sé si tú has tenido la oportunidad de cuando le das para atrás a un contenido audiovisual en Prime, te aparecen los cuadritos de la escena, ¿lo has visto? Sí. Entonces, inclusive allá, gracias Elena, inclusive allí hay dos elementos que te permiten un elemento particionable con una escala horizontal, porque no solo estamos identificando el cómo se está visualizando el contenido y la transmisión a través de un elemento distribuido, sino dos elementos que te van a permitir tener una claridad en el uso de ese conjunto de datos, que se llama clave y valor. Estos pueden ser cualquier cosa. O sea, puede ser un objeto simple, puede ser un objeto completo, puede tener un patrón de tiempo, puede tener un patrón de vistas, puede tener un patrón de likes. O sea, tú puedes establecer cuáles son los elementos que te permiten este elemento particionable que al final te van a ayudar a hacer el diseño de un almacén clave-valor que te permita establecer el rendimiento. Por ejemplo, si tienes un mal uso de este patrón, a lo mejor la transmisión de ese contenido en streaming pues se va a volver lento. O inclusive, no sé si te ha pasado, Elena, que cuando ves una serie, ¿no? Estás ahí viendo la serie y de repente se va al internet y se queda detenido en un tiempo y en una escena. Eso significa que lo que en realidad te estaban midiendo no solo era la transferencia del dato, sino en qué momento y cuáles son las dos claves que pudieran utilizar para poder hacer la masificación de ese contenido. Otra, gracias Elena, un número, Elena, dime, del 1 al 20. 8. 8, a ver, ¿quién está? 6, 7, 8. Luis Daniel Martínez, ¿andas por allá? Sí, aquí estoy, profe. Perfecto. Luis Daniel, ¿has escuchado bases de datos de documentos? Muy vagamente. Ok, vamos a darle. A ver, ¿nos puedes apoyar con la lectura que tenemos en pantalla ahorita? Sí, dice, las bases de datos de documentos tienen el mismo formato de modelo de documento que los desarrolladores utilizan en el código de sus aplicaciones. Almane- Almacenan los datos como objetos JSON que son flexibles, semiestructurados y de naturaleza jerárquica. La naturaleza flexible, semiestructurada y jerárquica de los documentos y las bases de datos de documentos permite que evolucionen según las necesidades de las aplicaciones. El modelo de base de datos de documentos funciona bien con catálogos, perfiles de usuario y sistemas de administración de contenido en los que cada documento es único y evoluciona con el tiempo. Amazon Document DB con compatibilidad para MongoDB y MongoDB son bases de datos de documentos conocidas que proporcionan unas API poderosas e intuitivas para un desarrollo flexible e iterativo. Efectivo, gracias. ¿Qué podemos rescatar de la lectura, compañero? A ver, ¿qué podemos obtener aquí? Luis Daniel. Que las bases de datos de documentos son bastante útiles para la escalabilidad de datos, sobre todo hablando del tema de redes sociales, donde se necesita que evolucionen constantemente según las necesidades de cada aplicación. Efectivamente, inclusive, no sé, a lo mejor quiero pensar que no pagas impuestos, pero cuando has utilizado seguro tu papá o tu mamá entran al SAT y tienen la descarga de algún documento que tiene que ver con la autentificación en firmas, ¿tú crees que utilizan una base de datos relacional o una base de datos de documentos? Pues una base de documentos. Efectivamente, porque esta documentación en realidad lo que te permite es en el caso del SAT, una autentificación a través de la interacción de lo que nosotros conocemos como e-firma, ¿no? Ese documento te abre otro documento para que autorice o no autorice la expedición de otro documento y así te vas. Es un ejemplo pues generalizado de este tipo de base de datos, pero que principalmente se utilizan en NoSQL porque te van a permitir extraer esta información de un orden jerárquico. Ojo, a eso, y tiene que ver con lo que vimos al inicio, sí se sigue manejando una lógica, pero la utilidad de estos datos y el modelo que tú vas a utilizar dependerá de la forma en cómo que tu aplicación requiere la descarga de ciertas informaciones, de ciertos catálogos, de ciertos perfiles, de cierta información que te permita hacer ese ejercicio. ¿Sí me explico? Gracias. Un número. El 11. El 11, vamos a ver, 2, 3, 4, 5, 9, 10,
11. Ángel Juárez García. ¿Dónde está? ¿Está por allá? Ángel Juárez, ¿anda por allá? Sí, profe, aquí estoy. Excelente. ¿Ya habías participado, verdad? No, Ah, ok, perfecto. ¿Has escuchado base de datos de grafos? Para empezar, ¿qué es un grafo, profe? Dígame, ¿no? exactamente, sí. ¿Qué son? A ver, vamos a leer y ahorita profundizamos. Hola, hola, ¿me apoyas con la lectura? Sí, vale. Voy. El objetivo de la base de datos de grafos es facilitar la creación y ejecución de aplicaciones que funcionen con conjunto de datos con nivel alto de conexión, usando nodos para almacenar entidades de datos y periferias para almacenar relaciones entre unidades. Un borde siempre tiene un nodo inicial y un nodo final, un tipo y una dirección. Puede describir las relaciones entre elementos principales y secundarios, las acciones, la propiedad y similares. No hay límite para la cantidad y el tipo de relaciones que un nodo puede tener. Puede usar una base de datos de grafos para crear y ejecutar aplicaciones que funcionen con conjuntos de datos con un nivel alto de conexión. Los casos de uso típicos para una base de datos de grafos incluye redes sociales, motores de recomendaciones, detección de fraude y gráficos de reconocimiento. Amazon Nupten es un servicio de base de datos de grafos totalmente administrado que admite el modelo Property Graph y el Resort de Description Description, frameworks, ajá. Ajá. RDF marco de descripción de recursos con la opción de dos API de gráficos, Tinkerpop y RDF SparkQL. ¿Qué entendimos, compañero? A ver, ¿qué tanta cosa nos dijo aquí esto? Que nos sirve para, como, por así decirlo, el algoritmo de recomendación. Efectivamente. Cabe destacar, y vamos a hacer la acotación, un grafo, perdón, es una estructura de datos que se representan a través de unas relaciones entre objetos. Consiste en un conjunto de nodos también llamados vértices, y este conjunto tiene conexiones entre sí entre estos nodos, llamados aristas o arcos. Estas conexiones pueden ser dirigidas indicando a través de un elemento de dirección unidireccional, bidireccional o multidireccional, o no dirigidas. Los grafos son útiles para modelar problemas donde la relación entre sí es importante y junto con ello tenemos que conocer cuáles son los nodos, cuáles son las aristas y cuáles son los pasos para poder utilizar un grafo. Un grafo en realidad es una herramienta matemática que te permite las relaciones entre sí y en elementos de programación, específicamente en base de datos con grafos, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo vamos a ejecutar este proceso de interacción entre nodos y que te den un resultado. Así como lo presenta el texto, hay modelos predictivos. ¿Ustedes se han preguntado cómo funciona YouTube? A ver, compañero, a ver, ¿cómo funciona YouTube? ¿Alguien se ha preguntado? De manera similar a la que funciona Amazon y los demás servicios de streaming. Ya, pues sí, pero ¿basado en qué? O sea, lo están viendo ahí. ¿Basado en qué? Aquí está. ¿Basado en qué? En el contenido que uno consume y el tiempo en el que consume ese Las contenido. relaciones entre los elementos. Efectivamente. Nosotros voy a dejar compartir y voy a entrar a YouTube. Vamos a ver el video. Vamos a cambiar de cuenta. Cuenta de Google. Y vamos a entrar a YouTube. Perfecto. Comparto pantalla. Vamos a analizar. Revisemos un poco lo que nos arrojó. ¿Qué podemos ver con esta cuenta de YouTube? O sea, ¿cuál sería mi nodo? ¿Cuál sería mi arista? ¿Cuál sería mi relación? ¿Dónde está el elemento que va a iniciar el proceso de integración y conexión? Vamos a ver, retomando lo de mentiras. Mentiras.
¿Qué estamos haciendo con esta búsqueda? Chicos, ¿quién fue el último que participó? Porque se me olvidó el nombre. ¿El quien leyó? ¿Quién fue? Yo, profe. Ángel, ¿verdad? Sí. Ángel, ¿qué estamos haciendo con esta búsqueda en YouTube? ¿Qué nos arrojó? Pues primero el comercial, ¿no? De Amazon. Efectivo. ¿Y qué más? Y luego las canciones del musical. Fíjate cómo estamos empezando a interrelacionar. Cuando vimos la base, el tipo de base de datos, no tipo de base de datos, el modelo de NoSQL, el valor, ¿cuáles son los diferentes valores que me está arrojando esta búsqueda? Videos relacionados con el comercial, videos relacionados con la música que está en el comercial, videos relacionados con el tráiler, videos relacionados con partes que gente ha subido de la serie, porque te puedes dar cuenta cómo cambia, lo que representa en un proceso de modularización o fragmentación de esto. ¿Y por qué te lo traigo a colación? ¿Cuál video quieres ver? Cualquiera de ellos. Pues el tráiler, ¿no? Vamos con el tráiler, efectivo. Entramos al tráiler. ¿Siguen viendo la serie? O sea, el video. Sí. Ok. Más allá del video de la serie, ¿qué pasó con el modelo predictivo, compañero Ángel? Pues siguió aumentando, ¿no? Efectivamente. ¿Y ahorita qué me salió en mi modelo predictivo? Ahí veo una reacción de alguien que subió. Pero enfócate en mi lado derecho. ¿Qué apareció aquí? Unas playlists de las canciones. Efectivamente. Y si yo voy en un proceso de fragmentación de mi búsqueda, ¿qué me arroja? Los top 10 mejores canciones de mentiras. Efectivamente. ¿Y si le doy por series de televisión? Críticas. Críticas. ¿Y si le doy teatro? Reacciones y también críticas. ¿Y videos? ¿Qué dice? No veo, no lo alcanzo a ver. Videos relacionados. ¿Qué tiene que ver Mentiras el musical con esta Castillos en el aire de Amanda Miguel de 1989? ¿Que es una música? ¿O que así se llama una canción o un personaje? Efectivamente. Entonces, más allá de instruirlos para que vean Mentiras el musical, estamos analizando cómo se hace un proceso de relación con elementos de grafos, porque en realidad, ¿qué es lo que nos está arrojando esta búsqueda? Vuelvo a compartir. Ángel, ¿qué nos está arrojando esta búsqueda? Elementos relacionados con la búsqueda inicial, ¿no? Efectivamente, tanto principales como secundarios, como acciones, propiedades similares y todo lo que tenga que ver con un elemento que es un nodo principal, que en este caso fue la búsqueda. Tu nodo principal fue la búsqueda de Mentiras la serie, y lo que te arrojó fue el entendimiento de la creación y la ejecución de estos elementos que se están interrelacionando de alguna forma a través de un modelo de datos de grafos. ¿Sale? Muy bien, Ángel. Siguiente, dime un número. El 1. El 1. Es que el 1 y el 2 somos la maestra Alma y yo. Entonces digamos el 3. El 3, creo que eres tú. A ver, ¿Sí, el 3? No puede ser. Es que lo estoy viendo de la lista. A ver. Pues que sea el 6. Sí. Ándale, excelente. 2, 3, 4, 5, 6. Alberto Ledez, ¿mandas por allá? Sí, profe. Excelente. Vamos con el último, Ledesma. Ya vimos, nada más para dar el recorrido. Ya vimos base de datos, clave valor, ¿no? Donde hay un elemento que se puede particionar dependiendo del modelo que yo quiero, ¿no? Y a partir de esa partición o ese modelo de partición, puedo ejecutar claves que me permitan medir esto.
También ya vimos modelo de base de datos de documentos, que es a través de un modelo de intermediación que te puede utilizarse como llaves, documentos que te permiten hacer llaves o elección de un proceso, y que ese documento te abre otro documento y otro documento a través de lo que nosotros conocemos como APIs, y se pueden utilizar a través de objetos, porque aquí ya se maneja el concepto de objetos en JSON. Y tu compañero acaba de salir de base de datos de grafos, que es un modelo que funciona en la interacción de elementos de nodos iniciales y nodos finales a través de relaciones de elementos principales, secundarios, acciones y propiedades entre sí, que te permiten hacer modelos predictivos, como en este caso la búsqueda de mentiras, la serie, el musical, ¿no? Vamos con el último, base de datos en memoria. ¿A qué se refiere, compañero? Dinos. Por el nombre, yo supongo que en vez de ser los datos almacenados en los servidores de las compañías, se utilizan los datos registrados dentro del equipo del usuario. Ok, tiene un elemento base. Vamos a ver, ¿nos puedes apoyar con la lectura? A ver qué tenemos. Sí. Mientras que otras bases de datos no relacionales almacenan datos en discos o SSD, los almacenes de datos en memoria están diseñados para eliminar la necesidad de acceder a los discos. Son ideales para aplicaciones que requieren tiempos de respuestas de microsegundos o que tienen grandes picos de tráfico. Puedes usarlas en aplicaciones de juegos y tecnología publicitaria para funciones como tablas de clasificación, tienda de sesiones y análisis en tiempo real. Amazon Memory DB para Redis es un servicio de base de datos en memoria duradero y compatible con Redis, que ofrece latencia de lectura de microsegundos, latencia de escritura de milisegundos de un solo dígito y durabilidad multi-Z. Amazon Elastic Cache es un servicio de almacenamiento en caché en memoria completamente administrado, compatible con Redis in-memory cache para atender cargas de trabajo de baja latencia y alto rendimiento. El acelerador de Amazon Dynamo DB DAX es otro ejemplo de un almacén de datos diseñado específicamente que hace que las facturas de DynamoDB sean mucho más rápidas. Muchas gracias. ¿Y entonces qué es una base de datos en memoria? Es como se dice, es un tipo de base de datos en la cual es extremadamente rápida para, no sé, para grandes picos de tráfico, o sea, para un conjunto, bueno, el uso sobresaturado de una base de datos. Efectivo. Ok, vamos a cambiártelo. ¿Tú te has preguntado cuál es la hora más difícil para conectarse a Internet? No. ¿Tú cuál crees que es la hora más difícil para conectarse a Internet? Y me refiero más difícil a se vuelve más lento. Yo digo que a las 12 horas México, tal vez sería. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Esto es empírico, o sea, es lo que yo creo, ¿no? ¿Por qué crees? Porque, ¿cómo se dice? Por las zonas horarias, más o menos ya en todo el lado ¿cómo se dice? El lado oeste y este de América ya es más o menos tempranito, entonces pues ya hay más actividad. Ok, buen punto. O sea, tú estás pensando en la ubicación geográfica de México para determinar que es más rápido o más lento, ¿no? Ajá. Ok. Si te pudiera el escenario de que la hora más difícil es entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, ¿por qué crees que es así? Bueno, pues también depende de dónde se estén usando los datos y también el contexto del país. Por ejemplo, aquí en México, de 6 a 10, bueno, es la mayoría donde la gente sale de trabajar y llega a sus casas. Efectivamente. ¿Y si te habías percatado que en ese momento casi siempre hay temas de internet? ¿Se vuelve lento o inclusive inestable? Bueno, en mi compañía no he notado eso, no. Eres el privilegio, qué bárbaro. No, hombre. Porque yo el paquete premium, profe. No, nada más tengo 20 megas, profe. También no me va a venir a humillar, profe. Yo paquete premium. La base de datos de memoria, como bien tú dices, tiene que ver con el uso de datos que no necesariamente tienen que estar en un espacio físico, sino en un espacio virtual, vamos a llamarlo así. A partir de este elemento,
nosotros requerimos tiempo de respuestas en microsegundos a través de lo que conocemos como latencia. La latencia, ese es el tiempo que te va a tardar en poderse actualizar cierta información. Eso está medido principalmente en análisis de tiempo real, ¿no? Y junto con ello, una base de datos tiene que estar sometido a estas interacciones de latencias de picos altos y picos bajos que tienen que ver con la información. Si, bajo este mismo escenario, ¿tú crees que si hay un pico de latencia alto en un horario de 6 a 10 de la noche, porque todo el mundo está consumiendo internet, pregunta para ti, compañero, ¿cuál es la hora que más se consume Netflix, por ejemplo? Pues también debería estar en ese intervalo de tiempo, de 6 a 10. Yo le Efectivamente. calculo más o menos como por las 8. Efectivo, Ahí muy que bien. ya Ajá. que todos están en su casita, ya 2 horas de transporte público a su casita y ya. Y como no tienen clase con Juan Polanco a las 8 de la noche, pueden ver Netflix, ¿no? ¿Y tú? Ah, bueno, pues estamos ocupando el internet. También eso contribuye, sí. Sí, por supuesto. ¿Y tú te has fijado que a ciertas horas también este elemento de interacción de un contenido de repositorio, específicamente en Netflix, se vuelve también inclusive más lento a esas horas? ¿Por qué Ah, crees? sí, ese sí. ¿Por qué? Pues yo creo que también por ¿cómo se dice? Por el pico de tráfico de los usuarios que están consumiendo mucho contenido al mismo tiempo. Efectivamente. Las solicitudes o las peticiones, el pico de peticiones es tan alto que nuestros servidores virtuales o remotos pues tienen que estar solicitando o atendiendo varias peticiones al mismo tiempo, ¿no? ¿Tú crees que Netflix, si tuviéramos, cuál sería la personalidad de Netflix si fuera una persona viva? ¿Cómo crees que sería Netflix? Así. Chismoso. Ansioso, diría yo. Todo el mundo me está hablando, todo el mundo, ¿ya sabes? Ándale. Efectivamente. Muy bien, compañero, excelente. Muy bien. Ya vamos a empezar a cerrar esta parte. Dime un número, compañero, del 1 al 20 menos los primeros 5, porque somos los que estamos ahí. 17. ¿17? Ok. Sí. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Martínez Piña, Roberto, ¿andas por allá? Sí, profe. Excelente. Bueno, y después de tanta cosa que ya vimos, que para qué sirve, dónde se utiliza, y cuáles son los elementos, y cuáles son los ejemplos que se pueden utilizar, ¿cómo me pudieras clasificar la diferencia entonces entre una base de datos relacional y una base de datos no SQL? O sea, ¿cuáles serían los principales puntos? ¿Cómo lo ves? A ver, coméntame. Puede ser la rapidez, Ok. ¿Qué más? también la escalabilidad. Perfecto, bien. ¿Qué más? mm, puede ser también la estabilidad. Efectivo, ¿no? Pues en una relacional tú tienes el control, ¿no? O sea, tú sabes qué datos están allí, ¿no? ¿Qué más? Ujú. Que se puede analizar mejor en función, bueno, dependiendo de el tipo de tabla no SQL, se puede analizar mejor, como por ejemplo para redes sociales. Los dos pueden tener análisis, ¿ah? Uno no excluye el otro, o sea, porque al final son datos y los datos los podemos analizar. Lo que a lo mejor podemos, en el caso de base de datos relacionales, es como nosotros entendemos cuáles fueron los modelos entidad-relación que se utilizó para poder crearlo, podemos tener un análisis mucho más óptimo, pero es un sistema cerrado, ¿no? De alguna forma. Y versus una base de datos no SQL está diseñado bajo patrones y modelos que no necesariamente tienen que ser iguales. Son muy repetidos y todos utilizan el mismo modelo, pero puede ser que Netflix esté midiendo otro factor que a lo mejor Netflix no lo está haciendo. Inclusive hay un ejemplo. ¿Sí llegaste a saber la serie del Juego del Calamar? Sí. ¿Por qué crees que fue muy exitoso en su momento? Compañero, ¿me escuchas? Si te acuerdas, o alguien que quiera compartir, ¿por qué el Juego del Calamar fue exitoso? Posiblemente por el tema que tocaba en su ¿Y cuáles tiempo. eran esos temas? Ah, no sé, no vi la serie. Ay, Santiago, Le por deja Dios. mucha publicidad, profe.
Publicidad, muy bien, ¿qué otro? En general, la publicidad ayuda, ¿no? Pero ¿por qué esa serie fue así como el boom? Así dices, lo tenemos que ver, como Mentiras el musical, pero ese estuvo mucho más fácil de medir. Redes sociales, solo diré eso. Redes sociales, sí. No es el 100, pero sí. Ustedes habrán pensado que si Internet nos mide por factores de patrones, características de valores, el uso de grafos, el clave valor y el uso de memoria, ¿ustedes creen que Internet no ya nos perfiló de qué tipo de contenido nos gusta ver? Sí, pues sí. Y hasta el que negamos ver. Porque si yo les preguntara a ustedes, ¿les gusta el contenido sangriento? Muchos de ustedes dirían que no. ¿Por qué creen que no ¿Por qué creen que dirían que no les gusta? A lo mejor porque se ve Por lo feo. asqueroso y grotesco que puede llegar a ser. Efectivamente. O sea, no, es que a mí no me gusta el juego de calamar porque a mí no me gusta lo sangriento, a mí no me gusta que maten a la gente. Pero tú realmente puedes engañar a Internet en la medición de contenido violento, en la visualización, ¿puedes engañarlo? ¿Qué creen? No, pues no, ¿verdad? No, no se puede. De hecho, la razón o una de las principales razones, además de la que ustedes dijeron, publicidad, redes sociales, el impacto, fue que se normalizó la visualización de un contenido que no éramos fáciles de admitir que nos gustaba, ¿no? La parte de sangrienta principalmente, la parte del uso de la manipulación de las personas, la parte del egoísmo que había dentro del juego y la mecánica, el no importa lo que tenga que lograr con tal de ganar. Todos esos elementos que te permitieron hacer una medición del contenido, de lo que no admitimos que nos gusta, se tradujo en un contenido que a todo el mundo le gustó porque normalizó lo que negamos que nos guste. ¿Sí me explico? ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Al finalizar este proceso, el entendimiento de la medición de datos nos pueden dar resultados para nuevos modelos de datos. De tal manera que si entendemos la diferencia entre base de datos relacionales y los NoSQL, el primer patrón que debo de considerar para decidir cuáles me conviene o no es la carga de trabajo óptima. Porque mientras unas están diseñadas para aplicaciones en transacciones en línea, altamente coherentes y transaccionales, como lo han visto con MySQL, la base de datos NoSQL tiene varios patrones de accesos a datos de baja latencia o de alta latencia que permiten y que te hacen la posibilidad de hacer un análisis de datos semiestructurados mientras los otros son estructurados. También el modelo de datos en relacionales, pues está normalizada, de hecho te enseñamos a normalizarlo, de tal manera que está conformada por tablas, por filas, por columnas y que tiene un esquema que no se va a salir de ahí. Una tabla que te va a permitir conectarte con otra tabla y esta tabla tiene un índice a través de una búsqueda que puede ser un ID y la relación entre estas tablas son las que te van a dar la integridad del dato que se está haciendo en esa relación versus un NoSQL. Hay multivariedad de datos o modelo de datos que puedo utilizar, como la creación, la clave valor, documentos, grafos y columnas que se están utilizando para tener un mejor rendimiento y escala en el uso de la información. Otro son las propiedades que te dan una base de datos. La base de datos relacionales te tiene que dar atomicidad, se refiere a que está sujeta a una transacción. Consistencia, que los datos tienen que ser o se tienen que acoplar a la búsqueda que tú estás haciendo a través de esta transacción, que tiene que tener aislamiento porque se pueden dar de forma simultánea estas búsquedas y que tienen que ser durable porque tienen una capacidad de poder autentificarse o recuperarse de un error fatal en el uso de administración de datos que están de forma temporal, ¿no? Porque hay una optimización, pero la base de datos sigue estando estable. Tú puedes, como la maestra les ha enseñado, tú puedes estar haciendo gestiones de base de datos, pero así no es hasta cuando guardas estas búsquedas, es cuando se hace un cambio. Entonces,
Eso a diferencia de un no SQL, pues las concesiones están en un principal factor en la flexibilidad de estos 4 elementos a través del modelo de datos que se fue elegido y que todas estas bases siempre son la forma de poder establecer los factores de medición y rendimiento en el análisis de datos, principalmente en una escala horizontal. El otro es el rendimiento. El rendimiento en una base de datos relacional depende del sistema de discos a nivel hardware que se tenga, ya sea en el equipo o en un servidor fijo, versus el rendimiento por lo general en una NoSQL está establecido por clusters que están manejados en servidores remotos o en servidores virtuales que te permiten hacer esta solicitud de peticiones en tiempo